Buen día, nosotros somos el equipo 5 y está conformado por Jacqueline Valencia, Daniela Tenorio, Ildefonso Hernández y su servidor Carlos Martínez. A lo largo de este video exploraremos la clasificación del equipo de protección personal. Según las normas oficiales mexicanas, la norma oficial mexicana que regula esto es la NOM 017 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 2008. En las siguientes secciones les explicaremos los diferentes tipos de equipos de protección personal, los cuales son diseñados para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en diferentes industrias. Estos son para mitigar los riesgos en el ambiente laboral. A lo largo del video mencionaremos ejemplos clave por cada categoría, describiendo el tipo de riesgo que cubren y mostrando imágenes para ejemplificar y su uso en la práctica. Bien, comencemos con la clasificación de los equipos de protección personal. 1. Equipo de protección personal para la cabeza. Contamos con el casco contra impacto, que el tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador es el riesgo mecánico. Puede ser cuando es golpeado por algo, que sea una posibilidad de riesgo continuo inherente en su actividad. Por ejemplo, caída de herramientas, desprendimiento de materiales, movimiento de maquinaria pesada, trabajos en zonas confinadas. Enseguida tenemos el casco dieléctrico, que el tipo de riesgo en función a la actividad del trabajador es el riesgo eléctrico. Puede ser riesgo una descarga eléctrica. Considerar alto voltaje o bajo voltaje, ya que los cascos son diferentes. Por ejemplo, trabajos en líneas eléctricas de alto voltaje, instalación o reparación de sistemas eléctricos en edificios o mantenimiento de maquinaria industrial eléctrica. Tenemos a las capuchas, que el tipo de riesgo en función a la actividad del trabajador es 1, el riesgo físico y 2, el riesgo mecánico. Es exposición a temperaturas bajas o explosión a partículas, por lo cual la protección con una capucha puede ir abajo del casco de protección personal. Por ejemplo, exposición a partículas en fábrica de cementos, trabajos en cámaras frigoríficas en plantas alimenticias, exposición de partículas en una demolición. En nuestra segunda sección tenemos el equipo de protección personal para ojos y cara. Contamos con los anteojos de protección, que nos protegen principalmente de 3 riesgos en función a la actividad del trabajador. El primero es el riesgo mecánico, que es la proyección de partículas tales como fragmentos metálicos, de madera o escombros. En segundo lugar tenemos los riesgos químicos, que es la proyección de líquidos peligrosos, ya sean corrosivos o irritantes. Y en tercer lugar tenemos el riesgo físico, que nos protege de radiaciones, ya sean infrarrojas, ultravioletas, láser o ionizantes. Contamos con los gogles, que nos protegen de 2 tipos de riesgo en función a la actividad del trabajador. El primero es el riesgo químico, que nos protege de la exposición a vapores o humos irritantes para los ojos. Y en segundo lugar tenemos el riesgo mecánico, que nos protege de la exposición a partículas grandes o a alta velocidad, tales como los fragmentos proyectados. Para la pantalla facial tenemos un tipo de riesgo en función a la actividad del trabajador, que es el riesgo mecánico, donde nos protege de la proyección de partículas durante el esmerilado, corte o pulido. Hablemos de nuestra tercera clasificación, que es oídos. Algunos de los dos equipos de protección personal son los tapones auditivos, que protegen contra riesgo de ruido de acuerdo al máximo especificado en el producto o por el fabricante. Son dispositivos económicos que se colocan directamente en el conducto auditivo. Los tapones de oídos pueden estar sujetados con cables para ayudar a que no se le pierdan. Generalmente están hechos de una almohadilla de espuma comprimible que facilita que se pueda insertar en el canal auditivo. Una vez en su lugar, la espuma se expande y sella el canal auditivo, reduciendo así la cantidad de ruido que llega al oído. El segundo equipo de protección personal son las conchas acústicas.
Una de sus características es que tiene un casquete montado en el arnés o arco al que se le acoplan una almohadilla y un relleno. Su cubierta deformable está hecha de hule, espuma o relleno de líquido montado sobre el borde de la copa para lograr mayor confort al ajustar los protectores de oídos sobre la cabeza. Este equipo nos protege también contra daños físicos de la oreja. Son lavables, cuentan con partes reemplazables, se deben cambiar cuando presenten rasgaduras, malformaciones o endurecimientos de los cojines o cuando la fuerza de la diadema haya disminuido. Algunos de los tipos de riesgo a que se enfrenta el trabajador a falta de este equipo de protección personal, tenemos algunos riesgos físicos como la disminución de la capacidad auditiva temporal, pérdida de audición y algunos otros de los riesgos psicosociales. Tenemos al estrés por la escucha de mucho ruido. Tenemos también los trastornos del sueño y alteración de la comunicación oral. En nuestra cuarta sección podremos encontrar el equipo de protección personal para el aparato respiratorio. Respirador contra partículas. El tipo de riesgo en función a la actividad del trabajador. El principal riesgo físico, que sería la exposición a partículas en suspensión como polvos, fibras, aerosoles sólidos que pueden ser inhaladas por el trabajador. Mascarilla desechable. Cubre principalmente el riesgo físico de protección básica contra partículas de polvo o suciedad en suspensión. Como se indica, es la protección más básica que existe en contra de las partículas de polvo o suciedad o incluso gases tóxicos o químicos. Equipo de protección autónomo. Este cubre 3 tipos de riesgos. El mecánico, que es la exposición a partículas suspendidas en atmósferas peligrosas, aunque su principal función es proteger de los riesgos. El riesgo químico, que es la exposición a gases o vapores tóxicos corrosivos o peligrosos, así como atmósferas con nivel bajo de oxígeno. Y también el riesgo físico, que no implica directamente, pero protege en ambientes confinados donde pueda haber riesgos físicos por atmósferas peligrosas. Este equipo de protección brinda al trabajador una respiración autónoma, donde el mismo sistema, el equipo, ayuda al trabajador a limpiar el aire y que pueda respirar más oxígeno, evitando así que tenga daño en sus pulmones o algún otro tipo de daño en las vías respiratorias. 5. Equipo de protección personal para extremidades superiores. En primer lugar, tenemos los guantes contra sustancias químicas, que el tipo de riesgo en función a la actividad del trabajador es el riesgo químico. Es riesgos por exposición a contacto con sustancias químicas corrosivas. Por ejemplo, manipulación de hidróxido de sodio, mejor conocido como sosa cáustica, en la limpieza industrial. Manejo de peróxido de hidrógeno en plantas de procesamiento de alimentos. Aplicación de pesticidas en la agricultura. En segunda instancia tenemos a los guantes dieléctricos, que el tipo de riesgo en función a la actividad del trabajador es el riesgo eléctrico. Es la protección contra descargas eléctricas. Se debe considerar que son diferentes guantes existentes dependiendo de la protección contra baja o alta tensión. Por ejemplo, mantenimiento de líneas eléctricas de alta tensión o inspecciones y reparaciones en trenes eléctricos o tranvías. Por último, en esta categoría podemos encontrar los guantes contra temperaturas extremas, que el tipo de riesgo en función a la actividad del trabajador nos protege del riesgo físico. Riesgo por exposición a temperaturas bajas o altas. Ejemplo, manipulación de hielo en la industria alimenticia. Trabajos en laboratorios criogénicos. Trabajos en minería subterránea en climas fríos. En nuestra sexta sección podemos encontrar el equipo de protección personal para tronco. En primera instancia podemos encontrar el mandil contra altas temperaturas, que principalmente nos protege de un riesgo en función a la actividad del trabajador, el cual es el riesgo físico. Este se subdivide en dos: el riesgo térmico por contacto directo, que ocurre cuando el cuerpo puede entrar en contacto con objetos calientes,
como herramientas, equipos industriales, metales o superficies. Y el riesgo térmico por exposición ambiental, que es en procesos con hornos industriales, fundición, soldadura o zonas de calor intenso. En segundo lugar, encontramos a la bata, que nos protege de tres tipos de riesgos en función a la actividad del trabajador. El primero es el riesgo biológico, que nos protege de la exposición a microorganismos patógenos, ya sean virus, bacterias u hongos. El segundo es el riesgo químico, que nos protege de la exposición a sustancias corrosivas, tóxicas o irritantes. Y como último riesgo encontramos al físico, que nos protege de salpicaduras de líquidos, proyección de partículas o radiación. En tercer lugar, encontramos el overall, que nos protege de dos tipos de riesgos en función a la actividad del trabajador. El primero es el riesgo químico, que nos protege en el contacto con líquidos corrosivos que pueden provocar quemaduras en la piel. Y el segundo riesgo es el riesgo físico, ya sea a temperaturas extremas, que es el calor extremo con exposición a superficies calientes, vapores o ambientes con alta temperatura, o el frío extremo, que son trabajos al aire en invierno o en cámaras frigoríficas que pueden llevar a la congelación de extremidades o a la hipotermia. La séptima clasificación es nombrada como extremidades inferiores, que está compuesta por 7 equipos de protección personal. En esta ocasión únicamente hablaremos de 3. El calzado contra impacto suele tener punteras reforzadas con materiales compuestos o metálicos. Estas punteras resistentes están diseñadas para absorber y distribuir la fuerza de un impacto, protegiendo los pies del usuario. Es fundamental en el ámbito laboral, diseñado para proporcionar protección y resguardo a los trabajadores contra una variedad de riesgos y peligros presentes en su profesión. Algunos de sus riesgos físicos son la pérdida de dedos, rotura de huesos, aplastamiento al pie debido a la caída de herramientas o mercancía de gran volumen. Siguiendo tenemos al calzado dieléctrico, que es fabricado para trabajadores expuestos a riesgos eléctricos. Estos zapatos están hechos de materiales no conductores que actúan como aislante para prevenir descargas eléctricas. Cuando se trabaja cerca de conductos eléctricos energizados, los zapatos están construidos con un material dieléctrico, generalmente caucho, que actúa como aislante. Los riesgos físicos a que se enfrenta el trabajador son taquicardias, quemaduras, paros cardiorrespiratorios o incluso la muerte. Por último tenemos a las botas impermeables, que son resistentes a la penetración y absorción de agua, necesarias en sectores que impliquen trabajar en ambientes húmedos o mojados como la pesca, agricultura o minería. Los tipos de riesgo en función a la actividad del trabajador. Tenemos a los riesgos físicos. Trabajar en ambientes con agua o barro puede provocar caídas como resbalones. Uno de nuestros riesgos químicos es que protegerá de la exposición a productos químicos que pueda causar quemaduras o irritación de la piel. Nuestro riesgo biológico es que protegerá de la exposición a aguas negras, lodo o residuos biológicos, que representa riesgo de infecciones. Por último, tenemos nuestro riesgo térmico, que protegerá de ambientes fríos y húmedos. En nuestra última categoría podemos encontrar el equipo de protección personal, denominada Otros. Los equipos de protección contra caídas en alturas. Este principalmente cubre 3 tipos de riesgos. Los riesgos físicos, como posibles impactos o golpes durante una caída detenida por el sistema de protección. El riesgo mecánico, que es la caída desde alturas debido a trabajos en plataformas elevadas, andamios o estructuras. Y el riesgo eléctrico. Este no aplica a menos que el trabajador esté expuesto a líneas eléctricas cercanas durante el trabajo en altura. Estos tipos de equipos de protección deben de mantenerse con mantenimiento y con las especificaciones adecuadas, debido a que la vida del trabajador depende 100% de esta, y el mal uso o el mal mantenimiento puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Equipo para brigadistas contra incendios. Estos principalmente cubre 4 tipos de riesgos. El riesgo físico, que es exposición a altas temperaturas, llamas directa y la radiación térmica. El riesgo mecánico, como caídas, golpes o atrapamientos durante operaciones de rescate, al moverse en estructuras colapsadas o áreas con escombros.
El riesgo químico, que puede ser la exposición a humo, gases tóxicos o productos químicos que se liberen durante el incendio. Y también existe la posibilidad del riesgo eléctrico, por la posibilidad del contacto con cables eléctricos caídos o instalaciones eléctricas dañadas durante las actividades de combate de incendios o rescate. Estos también deben de cumplir con los requerimientos debido a que al estar en contacto con el fuego directamente, si no cuentan con los debidos requerimientos que deben tener, el que esté usando este tipo de equipo de protección personal puede tener graves quemaduras y también incluso puede ocasionar la muerte. Podemos concluir que el uso adecuado de equipo de protección personal, combinado con un entrenamiento constante, garantiza no solo la protección física del trabajador, sino también la reducción de accidentes graves, mejorando la productividad y seguridad en las actividades diarias. Es crucial que las empresas y trabajadores identifiquen correctamente los riesgos específicos de cada tarea y seleccionen el equipo apropiado para su protección, asegurando su buen estado, mantenimiento y correcta utilización. Muchas gracias.